¿Quieres conocer una estrategia secreta que combina 3 indicadores clave para hacer trading automático? Y lo mejor, que puedes programar fácilmente con Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, que está revolucionando el mundo del trading. En este vídeo te mostraré el paso a paso de cómo usar la media móvil más el estocástico más el ATR para crear un bot inteligente que gestione entradas, salidas y riesgo de forma automática, sin necesidad de programar. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. ¿Por qué esta estrategia es secreta y funciona tan bien? Pues te explicaré que combina 3 indicadores que juntos detectan la tendencia, los momentos precisos de entrada y gestionan la volatilidad para ajustar el stop loss y el take profit automáticamente. Los 3 indicadores claves son la media móvil para identificar la dirección de la tendencia, el estocástico como gatillo para la entrada, detectando condiciones de sobrecompra o sobreventa, y el ATR, el Average True Range, para medir la volatilidad y ajustar automáticamente el stop loss y el take profit con un multiplicador inteligente. ¿Ventajas de programar con Grok? Pues no necesitas saber programación. Grok entiende instrucciones en lenguaje natural y genera el código del bot por ti. Y además puedes adaptar y optimizar la estrategia fácilmente con nuestro PROM. Es rápido y eficiente, ideal para traders que quieren automatizar sin complicaciones. ¿Por qué esta combinación funciona mejor que usar un solo indicador? Pues mira, vamos al ordenador y verás cómo funciona. Primero de todo tenemos que abrir Grok, vais a grok.com y te pedirá loguear una cuenta, puede ser una cuenta de Twitter, un Gmail, pero bueno, estaremos haciendo la prueba con la versión de Grok gratuita. Entonces, le tenemos que lanzar un PROM, como por ejemplo, programa un bot de trading para MetaTrader 5 con lenguaje de programación MQ5, esto sería un inicio estándar, y ahora ya dependerá de la estrategia que quieras programar. En mi caso le digo, quiero que para definir la tendencia uses la media móvil, como gatillo de entrada el indicador estocástico, y finalmente el stop y TP se definan con un multiplicador del indicador ATR, que sería la manera de usar un stop y un TP según la volatilidad del mercado. Que todos los parámetros sean editables y el stop loss y TP estén con multiplicadores distintos, o sea que sean 2 parámetros separados, no nos lo englobe en uno. Entonces, una vez tenemos el PROM, pulsamos el botón ya de enviarle el PROM, y aquí se pone a pensar, crear un bot de trading para MetaTrader 5, y aquí empieza a programar dicho bot. Entonces está programando el bot con la estrategia que le hemos dicho. Es muy importante que definas de forma muy clara lo que es la estrategia, que no haya margen de error ni cosas ambiguas. Entonces, después, una vez ya tengamos el código, el otro programa que vamos a utilizar es MetaTrader. Aquí tengo MetaTrader 5, es la versión genérica que permite crear demos en MetaQuotes Demo, y desde la web de MetaTrader es gratuito también. Tanto la versión que estoy usando de Grok como la de MetaTrader las puedes tener de forma gratuita. Parece que ya terminó el código. Entonces ahora lo que hacemos es ir a MetaTrader y donde pone IDE, que es para abrir el editor de lenguaje MetaQuotes, que es como un subprograma, pulsáis ahí y, muy importante, vamos dentro de MetaEditor en nuevo, asesor experto, la primera opción. Los bots son asesores expertos. Si lo que has programado es un indicador, un script, cualquier otra cosa, pues aquí están las otras opciones. Entonces el título, yo me voy al principio del código, y si en el PROM no le hemos definido título, él pues lo pone, ¿no? Trading Bot MA estocástico ATR, es el título que ha decidido la IA. Pero si yo en el PROM le hubiera dicho cómo quiero que se llame, pues ya está. Aquí todo lo dejo tal cual, voy siguiente, finalizar. Importante ahora borrar el código que hay, dejar el papel vacío y ahora pulsar aquí arriba donde dice copiar contenido. Lo pegamos y
compilamos. Vemos que da 2 errores de compilación aquí abajo. ¿Qué hacemos cuando hay warnings o errores? Pues seleccionáis toda esta zona y pulsáis copiar. Volvéis a Grok, en este caso, o la IA que estéis usando, y le digo reescribe, palabra clave, poner reescribe porque si no os dará un trocito pequeño de código y vosotros tendréis que ver dónde meter ese código. En cambio, si le digo reescribe, él ya reescribirá todo el código corrigiendo el error. Código corrigiendo el error de compi y 2 puntos y le pego lo que acabamos de copiar. Le mando el comando, importante que peguéis lo que ponía en el MetaEditor. Aquí nos explica el error en qué consistía y ahora ya está redactando nuevamente el código. Le dejamos el tiempo que necesite, ya veis que es bastante rápido y se está reescribiendo todo el código. Ya le queda muy poquito, así que está a punto de terminar. Es un código un poco largo, ya está, ya terminó. Cuando ha terminado, pulsáis en copiar contenido, borráis todo el código que teníamos que da errores hasta arriba, que no quede absolutamente nada, 0 líneas, 0 espacios y pegamos. He hecho control V, si no botón derecho pegar, ya sabéis. Compilamos y ahora no hay ni errores ni warnings. Por lo tanto ya podemos cerrar este, recordamos el nombre TradingBot MA estocástico ATR, cerramos el MetaEditor y vamos a MetaTrader. Entonces tenemos que poner el navegador en la ventana ver navegador y si tenéis los asesores cerrados los abrís, pulsáis el primero que encontréis o cualquiera y actualizáis para que salga y aquí lo vemos. TradingBot MA estocástico ATR. Si arrastro podré ver los parámetros. Me ha puesto una media móvil de 20, pero es algo editable. Yo le podría decir, pues la quiero de 30, pues lo cambiaría. Si la quiero simple o exponencial, aquí puedo elegir el tipo de media. Si lo hace al cierre, a la apertura, cómo se calcula, todo esto son parámetros de la media. Después tenemos el estocástico con sus parámetros, que son los valores para la entrada, desde aquí hasta aquí. Y el ATR, todo esto son los parámetros de ATR, y después el lotaje y el magic number. Ya veis que lo clasifica y lo ordena súper bien, o sea, muy limpio y muy bien. Si quisiéramos ya con estos parámetros ponerlo en una cuenta, podemos aceptar, y si tenéis el trading automático activo y en las opciones tenéis marcado permitir comercio automático o importación de LL, pues ya lo tenemos aquí. Si sale el birrete así es que está todo bien. Ahora lo elimino de aquí porque esto sería muy lento y lo que me interesa es probarlo de forma rápida en el probador de estrategias. Aquí en el probador puedo hacer un backtest único, mirarlo visualmente, test de esfuerzo que es tipo Monte Carlo, optimización completa o genética, optimización en tiempo real, escáner de mercado, significa que probará el bot en distintos activos. Entonces, mira, podríamos empezar por un escáner de mercado, importante seleccionar el bot, y lo probará en todos los activos que tengo ahora mismo aquí, que no son muchos. Y le pongo pues que lo pruebe un año, el año 24, para ver si hay algún activo financiero en el que funcione mejor que en otros. Así de entrada tenemos pistas de qué tal se desempeña este bot. Vemos que tarda un poquito, lleva 3 pruebas, ahora ya va más rápido, se había como saturado un poco al principio, ahora en principio ya va por 6, 7, 8 de 14, 9, o sea, está yendo rápido. Sí que tengo puesto todos los ticks, eso ralentiza un poco. Si tengo solo precios de apertura, pues ya hubiera terminado. Y vemos que por aquí arriba tenemos unas pruebas que no dan entradas y por aquí pruebas perdedoras, o sea, no hay un activo concreto de momento que destaque porque esto simplemente es break-even, es que ni gana ni pierde porque no ha tomado entradas, y por aquí tenemos casos perdedores.
Entonces, en eurodólar, porque estos primeros no han dado entradas, en eurodólar tenemos que sí que ha dado entradas y ha perdido. Entonces lo que podemos hacer es probar eurodólar, pero ya el backtest único. Ponemos empezar y ahora nos hará el backtest en eurodólar aquí en este gráfico y vemos que va muy mal. El precio va cayendo, cayendo, cayendo para abajo. ¿Esto tiene solución? Puede ser que sí, porque ahora vendría una parte muy importante que sería mirar si visualmente está haciendo lo que queremos, que es pulsar en visual, empezar una prueba y hacer un backtest visual donde pongo pausa, ralentizo y aquí vamos a ver si cuando toca entrar toma entradas o no. Entonces desde aquí controlo la velocidad y cuando el precio está por aquí se tendría que poner en esta zona el estocástico para darnos entradas, porque ahora es una tendencia bajista y vemos que las condiciones de entrada se dan muy poco, porque cuando el precio está cayendo el estocástico suele estar en zona baja, no en alta, y se acaban dando muy poquitas entradas. Entonces, una cosa que podemos hacer para aumentar el número de entradas es, pues, a propiedades del asesor, decirle que este 20-80, por ejemplo, sea un 40-60. Con eso ya no le pedimos tanto. Y si hacemos una prueba, ya veréis cómo ahora dará más entradas, porque ya no somos tan exigentes con el estocástico. Vemos que tenemos una entrada, esta de aquí, que estábamos en la media móvil alcista y el precio salió en la zona baja y dio esta entrada. Lo único que duró muy poquito y enseguida cerró. Mira, lo mejor que podemos hacer, porque parece que sí que hace caso, o sea, en modo visual, si no sabes programar, es importante mirar unas 100 operaciones para detectar que hace todo lo que toca. Pero como está dando muy pocas entradas, lo suyo ya sería hacer una optimización genética. La vamos a hacer rápida para que no se demore mucho. Y en lugar de solo el año 24, pues le pongo 5 años de backtesting, de 2020 a 2025. Ahora empezará la optimización. No le he puesto empezar. A ver, eurodólar. De momento le pongo sin retraso. Después ya haremos test de Monte Carlo y tal, en todo caso. Y empezamos la prueba. Entonces, si hay algún problema, voy a reiniciar el programa y lo vuelvo a abrir porque no me estaba testeando. Cierro el probador, lo vuelvo a abrir y le digo una optimización genética de este activo en eurodólar durante 5 años. Lógicamente no le había puesto ningún parámetro para optimizar. He ahí el grato error. Ya sabéis que es el proceso habitual, entonces le vamos a decir que haga una media de 5, con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 200. El estocástico vamos a tocar los niveles pues entre 5, saltos de 5 en 5, bueno, aquí voy a empezar en 0, aquí también, saltos de 5 en 5 hasta llegar a 50. Y este otro empieza en 50, con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 100. Finalmente, multiplicador de stop y TP, hay más parámetros, pero ya sabéis que es importante no optimizar todo porque podemos caer en una sobreoptimización. Así que
Vamos así, stop ITP y ahora sí. Ahora empieza a optimizar, hacer la prueba y la nube de puntos que se va creando poco a poco con esta optimización. Lo que voy a hacer es pausar el vídeo y paso la optimización a cámara rápida porque va a tardar unos 7 minutos, me pone 6, 7, lo puedes ver aquí, y cuando haya terminado pues vemos los resultados. Muy bien, ha terminado y si te fijas, cosa rara, no hay ninguna combinación ganadora. Todo da pérdidas o estas de color olivo es que no hay entradas, es break-even. Entonces, si ordeno por beneficio, vemos que no hay ninguna opción ganadora y lógicamente eso no es lo que buscamos. Podríamos, y además mira, total de operaciones 1, vamos a ver que prácticamente no hay entradas. Cuando ya vamos bajando sí que hay, pero las opciones que tienen más entradas pues dan pérdida. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues podemos volver a ChatGPT y decirle cuáles son los resultados. Para ello podemos seleccionar todo esto de aquí, desde arriba hasta abajo. Bueno, voy a exportarlo en Office dentro de descargas mismo y ya tengo el reporte en este archivo. Muy bien, ahora lo que hacemos es volver a ChatGPT, colgar el archivo y le digo, el bot no da ganancias, reescribe el código para que sea rentable. Si tienes que hacer cambios para ello, eres libre de hacerlos. Le lanzamos este prompt a Grok y vamos a ver pues lo que nos da. Ahora está analizando el documento, es lo que vemos aquí. Y cuando termine de analizar va a volver a redactar el código de programación. Vemos que empieza a escribir de nuevo el código. De momento vemos que trabaja con una Moving Average, un estocástico, un ATR y después aquí trades parámetros, el riesgo por trade y bueno, no parece que haya hecho grandes cambios. Pero bueno, le damos la oportunidad a ver si es capaz de hacer que el bot sea rentable. Muy bien, ya termino de redactar el código. Aquí nos está explicando un poco, pero ya tenemos el código, lo copiamos y lo que vamos a hacer es ir otra vez a IDE para que se abra el Meta Editor. Y encima del mismo código, si queréis tener otro nombre porque ya es la versión 2.0 así, simplemente decís nuevo asesor experto y así no reescribís encima. Yo estoy reescribiendo encima, da 5 errores, copiamos, reescribe corrigiendo estos errores de compilación, 2 puntos y pegamos los errores y ahora está reescribiendo el código. Voy a pasar esta parte a cámara rápida. Muy bien, ya terminó nuevamente, copiamos de nuevo y bueno, el proceso es el mismo. Borramos todo el código que teníamos anterior que nos daba 5 errores al compilar y pegamos lógicamente la nueva versión que nos ha dado ChatGPT. Compilamos, ahora no hay errores ni warnings, ahí lo puedes ver que estaba yo encima.
y el proceso pues es el mismo. Nos vamos a navegador para actualizar y que tenga la última versión. Si tenéis dudas, cerráis MetaTrader en lugar de hacer esto y lo volvéis a abrir cuando habéis compilado algo. Ahí os aseguráis que salta la nueva versión. Así no hace falta lo del navegador. Y ahora pues pasaríamos a hacer lo mismo, que es lanzarle un backtest único para ver si hay cambios. Aquí vemos que esto ya es un poco más normal y da sensación de que es algo optimizable y que nos pueden salir opciones ganadoras. Para ello, optimización genética, la misma optimización de antes, ya sale por defecto, y reduciré el periodo porque se me está yendo el tiempo y así será mucho más rápido. Empezamos la optimización, aquí arriba la nube de puntos, ya empiezo a ver algún punto que da beneficio. Ya no todos están aquí, sino que estos de por arriba, debajo de esta línea verde olivo es pérdida y por encima es ganancia. Y cuando ya el verde es más intenso ya empiezan a ser opciones más interesantes. Mira, ahora esto ya es otra cosa, esto ya nos gusta más, y aquí por resultado puedo ordenar y ver que la opción que da mejor resultado es esta de aquí, con una reducción del 8%. En un año pasa a ganar pues un 13%, es un drawdown pequeñito. De momento no es para tirar cohetes, pero bueno, si le doy doble clic a la primera opción ya podemos ver el backtesting, que es este de aquí, y aquí los resultados. De 10.000 pasa a ganar 1.343 con un drawdown del 8%, y bueno, no está mal. Tranquilamente podríamos aumentar el lotaje, en este caso, por el drawdown que nos está dando. Vamos a ver, mira, aquí veo que reduce el drawdown a la mitad, pero manteniendo el beneficio prácticamente igual. Vamos a probar este, le doy doble clic y aquí ya lo tenemos. Si os fijáis, la subida fuerte la hace aquí y el resto del año va subiendo de forma más suave y los drawdowns no son muy grandes. Entonces este es más interesante porque nos permite tranquilamente aumentar el riesgo. Vamos a dar 0.1 a ver qué sucede. Y en este caso creo que Minimum Lot Season no es lo que tenía que cambiar, es el lotaje. Ahora con este lotaje pues ha ganado el doble y el drawdown se mantiene por debajo del 10%. Siempre mirad el de equity, que este siempre es un poco mejor porque es el de balance, pero nos tenemos que poner en el equity, que es lo importante. Si quieres automatizar tu trading con una estrategia probada y la potencia de Grok, esta es tu oportunidad. En la descripción encontrarás el enlace a nuestro curso completo donde te enseñamos a crear, probar y optimizar bots con inteligencia artificial. No solamente Grok, también ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Y además sin necesidad de experiencia previa. Dale like, suscríbete y empieza a transformar tu forma de hacer trading con inteligencia artificial. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.